Y llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo Tavares. Una presentación carabelita, pero bueno. Una presentación. Adelante. Hay que rotarlo. Algún día nos tocará a las mujeres, aunque sea lo último. Ronda para ¿verdad que presentar sí? a José Luis. Aunque Perfecto, sea- yo estoy más que de acuerdo. A lo mejor en diciembre nos toca a que nosotros. solamente lo presentan allí. Solo Y le Rosendo solo le debe puedo de- advertir En diciembre nos toca a ti. que a la mí. experiencia no se improvisa. Le reitero que cuando he hecho la presentación de José Luis, lo hago a petición del dueño de la empresa. Gracias. No me vas a intimidar con eso. Bueno, señores, gracias por esa presentación del decano, del veterano del periodismo en el país, en esta emisora, y por supuesto todos los periodistas de más larga data que tenemos en actividad, Rosendo Tavares. Bueno, señores, un saludo a todos nuestros compañeros en cabina que han hoy tenido una ronda muy interesante sobre los temas tratados, incluyendo los temas que se han repetido cada uno con su visión, con su aporte, y la mejor forma de ver cuando un tema es acertado es ver las reacciones que genera. De manera que pienso que hoy bien pueden los compañeros, ese cotejo que siempre se les coloca en sus importantes contenidos, la mejor reacción es cuando se logran estas interacciones y cuando las personas que están encargadas de tomar decisiones en esa política pública, bueno, pues aclaran, contestan, y vamos a continuar porque hay temas que son de interés y se mantienen. Miren, un tema en el introito, solamente agregar a la parte internacional, Rosendo, que siempre es inabarcable, no hay manera de cubrirla completa, el mundo es una verdadera olla de presión. Y de hecho hoy me voy a referir a otro tema que también es internacional, pero con un enfoque muy local. Lo primero es que el irresponsable, que responde al nombre de Claude Joseph, que fue primer ministro interino de Haití, que es lo mismo que hacer casi nada, porque la verdad es que la administración pública de Haití, por más renombre que tenga, por más título que tenga, en la práctica significa poco y nada. Una de las pretensiones o de las mejores cosas que da en Haití estar al frente de la llamada cosa pública, de la escasa condición de Estado que tiene, es simplemente la recepción, entre otras cosas, de los beneficios de las ayudas internacionales y de los pocos impuestos que pueden fiscalizarse en una nación como esa, sobre todo en una economía de puertos. Fuera de ahí, no hay realmente mucho poder de mando y mucha influencia en la vida de los ciudadanos haitianos, sobre todo de gran parte de su territorio. Bueno, este señor, Claude Joseph, está llamando a la movilización en contra de Ariel Henry, que, insisto, es como discutir cuántos ángeles caben parados en la punta de una aguja, como se dice, discusiones bizantinas, pero no deja de ser una tremenda irresponsabilidad en un país que ya está atestado de violencia política, de violencia criminal y de una enorme cantidad de problemas al momento de contener las masas, de contener la fuerza colectiva, que este hombre esté llamando, muchos dicen, a dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, insisto, es más bien una declaración de intenciones por parte de Joseph. Lo que está ocurriendo en Haití, yo insisto, va a tener difícil solución, porque ni siquiera la clase política que actualmente está protagonizando los titulares de los periódicos de esa nación parece tener la madurez como para ir amainando, ir haciendo mejorar la situación. Miren, señores, América Latina, dentro de los procesos históricos recientes, vivió uno que fue muy particular. A inicios del siglo XXI, dentro de los llamados ciclos económicos, que son, como su nombre dice, ciclos donde las materias primas crecen de valor. América Latina es productora, sobre todo de materias primas, tanto de bienes que se obtienen desde el cultivo del suelo, la parte del agro, como de la minería, como de actividades extractivas en general. Y cuando esos precios, esos commodities, esas mercancías aumentan en el mercado internacional, que ocurre cada cierto tiempo, entonces llega a América Latina una enorme cantidad de divisas. Ahora bien, ¿quiénes protagonizan en América Latina el mercado? ¿Quiénes intervienen, regulan supuestamente, pero sobre todo atesoran una enorme cantidad de esa riqueza que produce el suelo, el subsuelo y otras formas de extracción? El Estado. Eso produjo en América Latina, sobre todo en la primera década de este siglo, la mayor cantidad de riqueza que manejaron los estados nacionales, sobre todo en el cono sur, en la historia. Ahora bien, se usó ese dinero para transferirlo a modificaciones institucionales. Se utilizó ese dinero para subsanar la enorme deuda de infraestructura y crear instituciones, mecanismos legales,
transparencia, tribunales fuertes, policías confiables, laboratorios donde la judicatura pudiera hacer todo el peritaje necesario para tomar decisiones con exactitud, para brindarle confianza a los ciudadanos, a las personas físicas y jurídicas, de que las sentencias, las penas, las decisiones que pudieran liberar a un ciudadano de una acusación fueran libres, fueran confiables. Bueno, el resultado puede perfectamente verse. Hubo países donde esto sí ocurrió y hubo países donde no ocurrió. ¿Dónde ocurrió? Curiosamente, en los criticados países donde el desarrollo económico, que tanto le colocan el sello de neoliberal, como el caso de Chile, habían podido dar hace tiempo un salto a una institucionalidad bastante fuerte. Sin embargo, hubo naciones, en el caso de Chile con el cobre, sin embargo, cuando el cobre bajó de precio, ¿se convirtió Chile en un desorden? No necesariamente. Más allá de sus problemáticas políticas que las ha tenido y las tiene, una gran parte de ese desarrollo institucional se mantuvo. Desde el año 90 para acá, desde la salida de Pinochet del poder, el gobierno de la concertación, los gobiernos de izquierda o de derecha han tenido, la mayoría de ellos, una adscripción a los principios institucionales, sea Piñera, sea Bachelet, que gobierne, sea Lagos, sea Frei, sea Patricio Aylwin. La mayoría de estos gobiernos han tenido un camino claramente de respeto institucional. Ahora, ¿qué pasó en otras naciones que fueron muy distintas en el uso de esos recursos? Bueno, hubo quien pensó que porque el petróleo, la soja u otros bienes se elevaran de valor en el mercado, había que tomar una enorme cantidad de esa riqueza y pasar a convertirla en una economía asistencial. Si bien es cierto que el gasto social todavía en países como los nuestros es importante y necesario para tratar de corregir sobre todo distorsiones que afectan a gente muy vulnerable, tratando de que la misma pueda acceder a los derechos de la parte de la educación, a las infraestructuras, al agua y a aspectos, señores, todavía faltantes en importantes regiones de América Latina, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, lo que suele ocurrir cuando grandes cantidades de recursos, sin mecanismo de control ni transparencia, sin contrapesos, son colocados en las manos de políticos que están en campaña permanente. El asistencialismo se convierte en clientelismo y el clientelismo deviene en una enorme masa a la cual ya no estamos invirtiendo en ella para que deje de ser pobre. No, le estamos subsidiando su permanencia en la pobreza porque siendo pobres son cautivos de ese gasto del Estado y se convierten en ¿qué? En defensores y en de alguna manera fieles cultivadores del credo del asistencialismo para premiar con su voto a ese padrecito, como le llamaban al padre Stalin, a ese caudillo, el cual sin él no vamos a tener estas ayudas. Y esa distorsión del principio del gasto social, de la inversión social, de la asistencia social en América Latina construyó no solamente grandes problemas de grandes masas que ya pasaban de ser, en teoría, en el dibujo, recipientes de ayuda para mejorar su condición, en la práctica lo que pasaban a ser era pobres con un suero de gasto estatal. Y ese suero nunca se les quitaba, no había ningún intento, ningún tratamiento, ninguna exigencia de que se mejorara la calidad de vida. ¿Qué se terminó haciendo? Multiplicando el rol de ese Estado asistencialista, multiplicando su tamaño, generando una enorme cantidad de burocracia, pero no solo eso. Nos acostumbramos tanto a engañarnos a nosotros mismos que vino el maquillaje de las cifras, vino el hecho de hacer ver que esos aportes dentro de los subsidios y del gasto social pasaban a construir supuestamente un salto de grandes masas que pasaban de la pobreza en teoría a ser supuestamente clases medias, y se hablaba de una disminución de la pobreza, que cuando se desconectaba ese suero, cuando se desconectaba ese aparato extraordinario, simple, cuando bajaron los precios de las materias primas y el ciclo económico terminó 2011-2012, las materias primas volvieron a bajar su valor, el crecimiento de economías como el de China se ralentizó, que es un proceso normal, y comenzaba ese proceso de disminución de costos de esas mercancías, y esos estados comenzaron a dejar de ver esas enormes cantidades de divisas. Terminó el milagro, terminó el discurso ideológico y volvió el pragmatismo, volvió el ahorremos, ajustemos los pantalones, tenemos que cerrar la llave, y comienza un proceso donde también, dado el grado de disconformidad de gran parte de esas masas sociales, ¿qué ocurrió? Cambios electorales. El ciclo económico de las riquezas, luego entonces se transfiere a un ciclo en los cambios de gobierno. Y esto generó, casi en toda América Latina, una discusión sobre el tema de la corrupción. Siempre el tema del robo, el latrocinio,
en el Estado y con el Estado, porque también ocurre desde fuera del Estado, pero con la connivencia de actores que están dentro del Estado, eso se ha dicho mucho y es así, pasó a formar parte entonces de la espina dorsal de la discusión política. En Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en México con por supuesto la campaña de Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación, en Centroamérica y en otras partes de nuestro continente. ¿El resultado cuál fue? Bueno, en algunos casos, el fortalecimiento de tribunales, el caso peruano pudiera decirse que ha sido uno de los que desde la caída de Fujimori ha visto fortalecer en una cantidad importante de poder y de credibilidad a sus ministerios públicos y a sus cortes, con el efecto pernicioso posiblemente de la ingobernabilidad política. Se ha llegado a un extremo tal que hoy por hoy lograr completar un periodo en esa nación después de ganar unas elecciones se ha convertido aparentemente en una tarea imposible. ¿Pudiera eso cambiar en el futuro? Habrá que ver. La sociedad peruana parecería estar todavía ajustando cuentas con su clase política. Y en ese proceso se han llevado presidentes, expresidentes, ha habido un suicidio, ha habido encarcelamiento, ha habido huida al exterior. Mucha gente entiende que es un precio a pagar, otros entendemos que bien pudiera más adelante tratar de conducirse a los procesos por la vía que es y tratar de que el apartado político pueda madurar, crecer. En el caso de Argentina actualmente hay un sometimiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todo el mundo sabe que era la líder política, la que realmente llevaba la batuta política en el binomio que llegó a la presidencia en 2018. Ese binomio, con Alberto Fernández de presidente y ella como vice, muchos decían, tenía esa conformación precisamente por el temor a que los procesos judiciales que ya habían iniciado. Alberto se puso contento cuando ella lo propuso para presidente y cuando lo apoyó para llegar a presidente, pero una vez presidente ha dicho, espérate, el presidente soy yo. Ha habido... Y ahí ha venido el choque. Y ha habido, sin dudas, divisiones entre ellos, pero ya precedían los procesos judiciales que ella enfrentaba, incluso siendo senadora. ¿Qué ha ocurrido con este proceso? Bueno, no por primera vez, y esto pasó con otro presidente sudamericano, vienen los llamados apoyos externos, que es bastante curioso, sobre todo en un continente donde si se hiciera lo mismo desde otros ámbitos y otros litorales ideológicos, se hablara de injerencia, se hablara del complot de ciertos grupos políticos y económicos para apoyar a presidentes corruptos. Bueno, desde el otro litoral se hace con una especie de solidaridad de también corrientes ideológicas, y hasta Pedro Castillo, que no está para darse muchos lujos en su país, ha salido dando declaraciones de apoyo a esta señora Cristina Fernández de Kirchner. Pero José Luis, independientemente de la fisura que se sabe hay entre el presidente Fernández y la vicepresidenta también Fernández de Kirchner, él dio una declaración de apoyo que ha generado gran conmoción. No, por eso no quise incluso referirme, en principio solo no me estaba ni siquiera refiriendo, más allá del comentario de Rosendo, que es bastante exacto, no me estaba ni siquiera refiriendo a eso. Yo no dudo entre la solidaridad pero para decir de esos grupos. Que esa declaración fue prácticamente, yo lo interpreto como una clara amenaza al Ministerio Público que está investigando. Pero claro que al parecer las pruebas son bastante contundentes. Y de hecho, en el mismo día de hoy se han generado pronunciamientos de Eduardo Casal, que es el actual Procurador General de la República, exigiéndole al presidente que respete la independencia del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público, hay grupos que solo la respetan estando en oposición. Hay gente, de hecho, y pasa con cierta cuerda ideológica muy popular todavía en gran parte de América Latina, que por ejemplo son grandes amigos de la lucha por los derechos humanos, pero cuando están en oposición. Cuando están en el poder, el discurso de los derechos humanos pasa a ser el burgués, pasa a ser sospechoso de injerencismo extranjero. Así el discurso de la libertad de expresión. Por ejemplo. Mientras la oposición, bueno, sí. Son grandes somos defensores partidarios de la libertad de expresión y del libre acceso a la información, de la transparencia. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Te voy a dar un ejemplo. En la administración pasada en República Dominicana, que encabezó Danilo Medina, que todo el mundo sabe, enfrentó, sobre todo a partir del 2016, fenómenos como Marcha Verde y otros. Yo recuerdo gente que marchaba y que me tocó ver muy de cerca y compartir mucho con ellos. Gente que, por ejemplo, quería en República Dominicana a todo el mundo preso. Quería que en República Dominicana todo lo que respiraba, que obviamente no fueran ellos, fuera un proceso judicial. Sin embargo, querían a Lula libre. No querían que en Brasil, el epicentro de donde surgían las circunstancias y situaciones que propiciaron que Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Petrobras y otras empresas muy importantes de ese país, Grupo Sarney, porque hay gente que cree que solo se queda en Odebrecht. Fue una situación
que involucró a grandes grupos de empresas públicas y privadas en esa nación, el subcontinente brasileño, y que provocaron no solamente que la figura de Ignacio Lula da Silva, quien duró un tiempo tras las rejas, sino también otros importantes actores que incluían vicepresidentes, que incluían alcaldes, que incluían a senadores de esa nación, enfrentaran procesos similares. Había gente que tenía la cara dura de pedir, insisto, que aquí en el país cayera todo el vivo que hubiese estado en la administración pública, pero quería que sus ídolos internacionales, que sus íconos internacionales no fueran tocados. Es más, una amiga politóloga, que es comunicadora también, llegó a publicar una tesis, respetable por demás, aunque no la compartimos, donde decía que la lucha anticorrupción en América Latina era una herramienta del imperio, como no, para oponerse a gobiernos revolucionarios. Bueno, vamos a cerrar diciendo lo siguiente. La institucionalidad se alimenta a través de la continuidad. Cuando las instituciones pueden continuar su labor, sus programas y sus misiones, independientemente de quién gobierna, de quién encabeza la administración del presente, la institucionalidad crece. Sería importante, en el caso de América Latina, y es un espejo en el que tenemos que reflejarnos, que se generen decisiones y que se generen políticas, sobre todo cuando se habla de la persecución de la corrupción, de continuidad. Que lo que pueda venir cuando, por ejemplo, esta administración culmine, cuando otro presidente, otra ciudadana presidente llegue al poder en el momento en el que sea, se le pueda dar continuidad y se siga fortaleciendo, sobre todo para beneficio de una sociedad dominicana que en el caso del tema de la corrupción le dio mucha importancia en las elecciones del 2020 y en el proceso político anterior, para que ese discurso se mantenga y que en el camino quien tenga que caer, quienes tengan que salir, quienes tengan que renunciar, quienes tengan que apartarse de los puestos de la administración pública, quienes tengan que ir y presentar documentación, quienes tengan que constituirse, ya sea como imputados en ser defendidos, en ser testigos a cargo y descargo, pueda irse dando un clima donde nadie se sienta tan seguro que una vez esté dentro de la administración pública o de un puesto en el Poder Legislativo o de un puesto dentro de la municipalidad, se sienta tan seguro de que, bueno, como yo armé tal o cual apartado para la campaña, a mí nada me va a pasar. Se han dado señales, yo creo que en algunas en ese sentido han sido positivas, pero aprendamos la lección del resto de América Latina. ¿Por qué? Y con esto cierro y concluyo. República Dominicana se ha librado por años de un estallido social. Ni siquiera esta pandemia lo provocó, qué bueno, ni siquiera la situación relacionada a las alzas de los precios, y qué bueno. Pero si hay un tema que de verdad a la gente le resulta incómodo, molesto, y que puede generar en algún momento que se rompan las cadenas de la paz social, es si no se le diera continuidad a lo que ya empezó en algún momento y a lo que debe ser continuado. Nadie debe estar fuera del alcance de la ley, no importa su popularidad en este momento, no importa el cargo que ostente, el origen del que proviene, ni el rol que tuvo en algún momento al momento de articular una candidatura que fuera exitosa. Aprendamos, viendo las barbas de nuestros vecinos arder, a poner las nuestras en remojo, y ojalá hago esta reflexión de que llegue a nosotros lo mejor de esos ejemplos y no lo peor de lo que actualmente ocurre en algunos países vecinos. Llévatelo, Cundo.